continuando con los temas de este parcial 2, vamos a ver el día de hoy la ley de la gravitación universal. Vamos a empezar con un poco de teoría. Esta teoría sí deben de tenerla como resumen en su cuaderno, pueden anotarla tal cual la voy diciendo o pueden sacar conceptos de ella para que tengan solamente la idea principal de esta introducción teórica. Esa introducción teórica pues les va a servir para el momento de aplicar examen. Sí va a venir preguntas teóricas sencillas, solamente básicas, en las que se pueda idealizar esto que les voy a platicar ahorita sobre la ley de la gravitación universal. Pues bien, esta ley de la gravitación universal está embebida en el cálculo de la gravedad. Ustedes han escuchado ese concepto de gravedad muy repetidamente durante estos años de escuela o hasta en la vida cotidiana. Pues la gravedad es una fuerza invisible, pero que está actuando sobre nosotros. En este caso, la gravedad y toda fuerza gravitacional, como también se le llama, actúa en dos cuerpos, siempre, de un cuerpo hacia otro. Siempre tiene que haber entonces dos cuerpos en los que esté practicándose esta gravedad. Poniéndolo como ejemplo, si nosotros estamos caminando aquí en la calle o donde sea, pues bueno, ¿por qué estoy pegado al piso? Siempre se han preguntado, o desde pequeños ha sido la pregunta y la mejor explicación de la gravedad. Pues hay una fuerza del planeta Tierra sobre nosotros que nos está empujando hacia abajo. Por eso es que la gravedad nos permite caminar, nos permite conducir un vehículo, andar en bicicleta y demás, porque siempre está presente esa fuerza, en este caso del primer cuerpo que es el planeta Tierra, hacia el segundo cuerpo que somos cada uno de nosotros, ¿ok? Entonces esa es la gravedad, una fuerza que está actuando sobre nosotros. Pues precisamente para calcular esa fuerza de gravedad en cualquier construcción física, experimento o simplemente cualquier análisis de los diferentes fenómenos físicos que vemos a diario, como caminar, conducir, acelerar, tener una velocidad, tener movimiento, pues bueno, esta ley de gravitación precisamente es la que permite hacer ese tipo de cálculos. Es fundamental conocer esta fuerza gravitacional. Se puede aplicar para cuerpos celestes, es decir, para planetas, o también se puede aplicar en lo más sencillo que ustedes ven en alguna feria, como las montañas rusas y demás, ya que esta fuerza gravitacional, pues bueno, tiene que ver en la construcción de maquinarias, como les mencionaba, la montaña rusa. También puede ser indispensable la utilización de esta gravedad para cualquier otro tipo de máquinas constructoras, armadoras y demás. Es fundamental conocer esta gravedad o la fuerza que existe entre dos cuerpos, ¿ok? Podemos aplicar esta ley de gravitación universal, como lo dije, en cuerpos celestes como planetas. ¿Cuál es la gravedad que existe entre la Luna y la Tierra, entre el Sol y la Tierra y demás? O tan sencillo como lo mencionaba, si se aplica la gravedad forzosamente entre dos cuerpos, pues bueno, entre tú y otro compañero también puede haber una ley de gravitación universal, es decir, al estar tú cerca de alguien más o de cualquier objeto, existe una atracción. No significa que te vas a pegar con tu compañero o que al pararte a un lado de un vehículo o de una puerta vas a pegarte con ella porque te está atrayendo, no, pero es tan mínima la fuerza que pues ni siquiera la notas, pero existe. Si pones dos borradores, por ejemplo, cerca de ellos, no se van a pegar, no es como un imán que van a tener una fuerza prescindible o que se pueda ver entre ellos, pero existe. Siempre que haya dos cuerpos, a cualquier distancia va a haber una fuerza de gravedad y esa fuerza los va a atraer. Solamente, como les menciono, pues bueno, hay veces en las que es muy grande y es muy notorio, como nosotros, a comparación del planeta Tierra y nosotros que pues estamos pegados a la Tierra por la ley de gravedad y por la fuerza de gravedad, y en otros que es tan minúscula que pues ni siquiera produce ningún cambio, pero sin embargo, aunque no veamos ese cambio, existe esa fuerza de gravedad. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Pues bueno, estos estudios de la gravedad y esta perspicacia por seguir investigando por qué estamos pegados a la Tierra, por qué si te avientas de algún lado o avientas algún objeto, por qué siempre cae, pues siempre ha existido, pero formalmente comenzó con los estudios de Nicolás Copérnico en el siglo XVI. Nicolás Copérnico, vamos a ponerlo entonces. En el siglo XVI. Nicolás Copérnico, pues bueno, fue el primero que propuso
la idea de un sistema heliocéntrico, es decir, de un sistema solar en el que los planetas giran alrededor del Sol. No como antes se creía, que la Tierra era el centro del universo y todo lo demás giraba alrededor de la Tierra, sino Nicolás Copérnico, pues bueno, hizo observaciones, estudios, y él definió que pues la teoría heliocéntrica podía ser muy probable que existiera, y puso los inicios de la ley de la gravitación universal. ¿Cómo lo puso? Pues bueno, armándose él tal cual un sistema en el cual si el Sol era el centro del sistema solar, pues por medio de esta fuerza de la gravedad iba a hacer que los planetas giren alrededor de él. Siempre iba a haber una fuerza que atraiga a estos planetas, no tan alta como para que los planetas choquen con el Sol, pero sí lo suficiente para que se queden a la misma distancia girando alrededor de él, como si fueran unos hilos imaginarios, que estuviera el Sol al centro y unos hilos amarrados con los planetas. Pues bueno, esa fuerza no es visible, pero existe, y es lo que hace que estemos alrededor del Sol, en el planeta Tierra y en cualquier otro, incluso hasta los satélites naturales como la Luna y demás. Existe esa fuerza entre dos planetas y es lo que los permite conservar esa distancia que existe, esa trayectoria que están girando a través de esta fuerza de gravitación universal. Pero bueno, vamos a ver el siguiente nombre en la lista, pues es el más conocido por sus leyes de la gravedad y por sus estudios con la gravedad, de aquella anécdota en la que estaba sentado abajo de un manzano, le cayó la manzana y pues no se sabe si por el golpe o por inspiración o por qué, pero él concluyó las leyes de la gravedad, que más adelante las veremos. Es en 1687, este señor, Sir Isaac Newton. Este señor pues fue un físico que le tocó tiempos de pandemia también. En ese tiempo, en 1687, en Europa estaba la peste negra. Y pues bueno, muchas veces se compara en esta situación que estamos viendo actualmente con el COVID-19, pues bueno, en ese tiempo, en 1687, tenían restricciones de salida por contagios para evitar este tipo de contagios, pero con la peste negra. Así es que Isaac Newton no desaprovechó y en su tiempo de contingencia pues desarrolló y formuló ya formalmente muchas teorías y muchas leyes, entre ellas la ley de la gravitación universal. Este señor Isaac Newton, pues bueno, dijo y estudió y analizó que el comportamiento entre dos cuerpos y su distancia existía siempre una constante. Y esa constante siempre se iba a hacer presente en el cálculo de esta gravedad que existe entre dos cuerpos. Llámese el planeta Tierra, otros planetas o objetos pequeños, siempre iba a haber una constante. Él, bajo experimentos, observaciones y comprobaciones, pues definió este concepto, esta constante, como la constante gravitatoria. Esta constante siempre hay que tenerla presente en este tema. Se representa con una G mayúscula, y esta constante gravitatoria, como su nombre lo dice, es una constante, jamás va a cambiar su valor. Esta constante tiene el valor de 6.67 por 10 a la menos 11. No tiene unidad de medida, ya que es una constante fija, no es una unidad, no representa unidades, no representa fuerza, pero es una constante, este número, que siempre está presente en cualquier acción o efecto en el que se involucre a la gravedad. ¿Y qué dijimos? Que cuáles son esas situaciones. Pues bueno, en cuanto tenga dos objetos que estén a una distancia, siempre esta constante gravitatoria va a estar presente. Como ustedes ya conocen, ya vieron cómo realizar la conversión de notación científica, por ello es que se ven los primeros temas. Podemos analizar que esta constante pues es muy pequeña. Si yo hago la conversión, tengo el exponente que es menos 11, el negativo me indica entonces que es un número muy pequeño, y este puntito lo voy a recorrer 11 espacios hacia la izquierda, es decir, que esta constante gravitatoria es lo mismo que 0.00000000667. Esta es la constante, es muy pequeña, pero al ser una constante, aunque sea pequeña, cuando manejemos cantidades grandes, masas grandes de planetas, supongamos,
pues bueno, se va a hacer presente esa constante y es la que nos permite calcular cuál es la fuerza con la que se atraen diferentes cuerpos celestes, diferentes cuerpos tal vez terrenales, diferentes objetos. Siempre va a fungir con esta constante. Para facilitar, nuevamente como lo vimos en la notación científica, para facilitar su aplicación, estudio y experimentación, pues esta es la que se va a utilizar. Para facilitar este tipo de operaciones no voy a necesitar el número grande o el número extensamente pequeño, sino que con la notación es suficiente. Entonces, ese es mi primer valor, la constante gravitatoria. Se representa con una G mayúscula y ese sería su valor. Anótenlo en su cuaderno, ténganlo ahí resaltado, porque vamos a comenzar a ver ahora sí cómo calcular esta ley de gravitación universal. Bien, para la ley de gravitación universal necesitamos conocer primero algunas unidades de medida que nos van a ayudar en el cálculo de esta gravitación que existe entre dos cuerpos. Como lo dijimos, necesitamos conocer primeramente la masa, voy a ponerle masa 1, que quiere decir la masa del primer objeto. Esa masa del primer objeto necesita forzosamente estar en kilogramos. Su unidad de medida es kilogramos. Así es que si yo te presento la masa del objeto en gramos, en onzas, en libras o en cualquier otra unidad de medida, pues bueno, también ya vimos los sistemas de medición y los sistemas de conversión del sistema internacional dentro del sistema internacional o del sistema internacional con el sistema inglés, y pues bueno, tú ya vas a poder conocer y realizar estas conversiones para aplicar esta ley. El segundo dato que necesito pues sería la masa del segundo objeto, es decir, la masa 2, que de igual forma es necesario que esté en kilogramos. El tercer objeto, vamos a analizar, o el tercer dato, perdón, vamos a analizar qué es lo que necesito. Pues necesito conocer también, si hablo que la gravedad es una fuerza, o esta gravitación universal es una fuerza que actúa en dos cuerpos, pues necesito saber a qué distancia están estos cuerpos, ¿verdad? Por lo tanto, voy a ponerle ahí, voy a representar el tercer dato como una D, es decir, la distancia a la que se encuentran, y esta distancia tiene que estar siempre establecida en metros. Así es que, si al aplicar esta constante de gravitación o esta ley de gravitación universal, yo te proporciono datos, pero en la distancia te lo estoy diciendo en kilómetros, en milímetros, en yardas o en millas, pues tú ya eres un experto en la conversión de datos y necesitas convertir a metros cada uno de estos datos, ¿ok? Para esta ley, entonces, ocupo un cuarto dato que ya lo conocemos, que es la constante gravitatoria. Esta constante gravitatoria, ya tenemos su dato, no tiene unidades, pero es un número fijo y es 6.67 por 10 a la menos 11. Entonces, teniendo estos cuatro datos en cualquier situación, yo puedo calcular cuál es la fuerza de gravedad que existe de un cuerpo con masa 1 a otro cuerpo con masa 2. Así es que esta sería, en resumen, la ley de la gravitación universal. Lo que necesito es masa 1, masa 2, distancia y gravitación universal. Una vez que tengo ya estos cuatro elementos identificados con sus unidades de medida respectivos, pues bueno, ahora sí llega el momento de conocer la fórmula en la cual voy a aplicar y voy a trabajar para conocer esta fuerza tan mencionada ya. ¿Ok? Entonces, para conocer esto necesito ejemplificar la fuerza de gravitación. Voy a ponerla como Fg, fuerza de gravedad en la gravitación universal, y resulta de la multiplicación de esta constante de gravitación universal multiplicada por la masa del objeto 1 multiplicada por la masa del objeto 2, y esto dividido entre la distancia que existe entre ellos al cuadrado. Esta es la fórmula. Les voy a pedir que la pasen en su cuaderno y también la encierren por ahí en un cuadrito colorido para que no se les vaya ese dato y quede siempre accesible. Entonces, esta es la fórmula de la gravitación universal.
Nuevamente, fuerza de gravedad es igual a la constante gravitatoria multiplicada por la masa del objeto 1, que se multiplica al mismo tiempo por la masa del objeto 2. A ese resultado se divide entre la distancia elevada al cuadrado y así obtendríamos la fuerza de gravitación o la fuerza de gravedad, que siempre se va a medir en honor a este personaje que les acabo de hablar, que ya estableció bien las bases para esta ley, y siempre se va a medir en newtons. Otra unidad de medida nueva que estamos viendo, entonces newtons. La fuerza de gravedad siempre se va a medir en newtons, al igual que cualquier tipo de fuerza. Es decir, una vez que resuelva yo esto de la fuerza de gravedad, pues mi unidad de medida será en newtons. Bien, a partir de este tema vamos a hacer uso de un método científico. Ahorita se los voy a explicar, es sencillo. Este método científico nos va a servir para una mejor organización, nos va a servir para una mejor adaptación y análisis de datos. Siempre a partir de hoy, cualquier tema que veamos, tenemos que utilizar este método científico. Es muy sencillo, voy a explicárselos ahorita, para aplicar entonces ahorita un ejemplo de la ley de gravitación universal y que descarguen su ficha y resuelvan los ejercicios con este método científico. Si no está con este método científico, si solo está ahí al aventón en su cuaderno, como los demás ejercicios de conversión que hicieron, que pues bueno, tal cual se los pedí, con solamente el procedimiento, si está solo con el procedimiento pero no utilizan el método científico, su trabajo no lo voy a valer, para que lo tengan en cuenta. Así es que, pues bueno, vamos a iniciar con el método científico. El método científico, pues, en procedimientos físicos, como es este caso de la ley de gravitación universal, se divide solamente en 4 fragmentos. Voy a poner aquí, método científico. Vayan a poner ustedes también en su cuaderno, método científico, y los 4 fragmentos son, voy a ponerlos ya tal cual. El primer fragmento que tengo que utilizar son los datos. ¿Aquí qué va a ir? Pues todos los datos que el ejercicio me esté proporcionando. Si me está diciendo las masas en kilogramos, si me está diciendo la distancia que existe entre ellos, si me está mencionando cualquier otra cosa, cualquier otro detalle que me mencione el problema, tengo que acomodarlo en esta columna de datos, que es el primer apartado del método científico. Dentro de esta columna de datos también van aquellos datos que necesito o aquella información que ocupo, pero que no me proporciona el problema. Es decir, una situación o un problema, un ejercicio, no me va a proporcionar siempre la constante gravitatoria. Esta constante yo ya sé su unidad, ya sé cuál es su valor, por lo tanto, si la necesito, voy a anotarla en la columna de datos, aunque no me la haya proporcionado el problema. ¿Ok? Terminando la columna de datos, pues paso al siguiente apartado, que es el apartado de fórmula. En este apartado, tal cual como su nombre lo dice, pues van a ir todas las fórmulas que necesito para resolver el ejercicio en cuestión. Si yo aquí estoy pidiendo la fuerza de gravedad que existe entre 2 planetas, pues yo necesito la fórmula de la fuerza de gravedad, que es la fórmula que acabamos de ver. Ahí solamente iría la fórmula, no iría nada más. Como tercer apartado, lleva el nombre de sustitución. En este apartado de sustitución se toma en cuenta la fórmula, pero sustituyendo los datos ya convertidos en la unidad que necesito. Se pone en la sustitución, tal cual como se dice, solo se sustituyen y utilizando jerarquía de operaciones se resuelve hasta obtener un resultado, que precisamente ese resultado va a ir en mi cuarta columna del método científico, resultado. Es decir, ya hice todas mis operaciones en la sustitución a partir de la fórmula establecida de lo que quiero calcular y con los datos que ya obtuve del problema, pues en el resultado solo iría el resultado ya en cuestión, lo que obtuve, lo que me pidió el problema calcular y nada más. Esto es para una mejor organización, una mejor vista, una mejor estética en el procedimiento y todo con el fin de obtener y prevenir errores. Si yo obtuve algún error en mi resultado, pues bueno, de forma sencilla puedo regresarme a la sustitución, puedo regresarme a la fórmula o incluso desde los datos a ver dónde fue mi error y poder corregir ese resultado. De otra forma, pues si sigues tú tus procedimientos y operaciones hacia abajo o no sabes ni dónde o solo donde esté un espacio en blanco, pues bueno, es muy difícil que obtengas o que
recurras a este tipo de procedimiento donde identifiques el error y lo corriges. Así es que siempre este método científico hay que utilizarlo, ¿ok? Voy a iniciar con un ejemplo con este método científico, así es que para que quede claro vamos a ponerle aquí ejemplo. Pásenlo, váyanlo pasando. Si ustedes ya tienen su cuaderno ya separado con esta tablita de método científico, pues bueno, vamos a ir rellenando solo datos. Si gustas puedes verlo solamente, ya que lo entiendas, te regresas en este video y pues ya lo pasas en tu cuaderno, ¿verdad? Para que te sirva como guía al momento de resolver los ejercicios de la ficha que ya te mencioné. Bien, el primer ejemplo es ¿cuál es la fuerza entre dos masas celestes si la primera masa tiene un valor de 0.8 por 10 a la 3 kilogramos, la masa 2 tiene un valor de 2.52 por 10 a la potencia 4 kilogramos, la distancia sería 4.2 por 10 a la cuarta potencia metros? Teniendo en cuenta estos datos, entonces, ya que los tengo anotados como ejercicio dentro de mi ejemplo, pues comienzo con mi columna de datos. A cualquiera de las dos masas yo le puedo poner masa 1 o masa 2, no hay ningún problema con ello, ya que se están interactuando con una multiplicación, pero si me lo está mencionando el problema, pues bueno, hay que hacer uso de ello, ¿verdad? Por lo tanto, la masa 1, pues es la masa del primer planeta que me está diciendo que es de 0.8 por 10 a la potencia 3. La masa 2 pues es la segunda masa del segundo cuerpo celeste que me menciona y la masa 2 es de 2.52 por 10 a la cuarta potencia. Ambas me menciona que ya están en kilogramos, entonces no hago ninguna conversión. Y me dice también que la distancia que existe entre estos dos cuerpos es de 4.2 por 10 a la potencia 4 metros. Haciendo un análisis entonces de mis unidades, lo primero, antes de pasar a la fórmula, tengo que identificar la unidad de medida que me está pidiendo en la introducción a este tema. Si se acuerdan, yo les dije que las masas siempre tienen que estar en kilogramos, no están en ninguna unidad del sistema inglés, están en el sistema internacional precisamente en kilogramos, así es que no le hago ninguna conversión. La distancia entre ellos está en metros, que es tal cual como me lo está pidiendo, no hago ninguna conversión. Y una vez que verifico esto, si hubiera que hacer alguna conversión, pues bueno, ustedes ya son expertos en este tema de la conversión, hay que realizarla e incluso lo pueden anotar abajo, pueden poner la cifra original que se proporciona en el problema y abajito ya convertida. Supongamos que esta estuviera en otra unidad, pues abajo ponen M1 igual a la cantidad y ya en kilogramos. Nuevamente, estos son un ejemplo, como ya está en kilogramos, no necesito hacer nada más. Ya tengo los datos completos. Hasta que yo tenga los datos completos, puedo pasar al siguiente apartado de mi método científico, que en este caso es la fórmula. Si aún no tengo analizado los datos y me paso a fórmula, pues bueno, corro el riesgo de cometer un error y de ir pasando en cada uno de los apartados del método científico. Y si yo tengo un error en los datos, pues bueno, tendré un error forzosamente en mi resultado. Así es que se recomienda pasar al siguiente apartado hasta que ya uno de los apartados lo tengas completo. La fórmula, pues bueno, se basaría nuevamente en mis datos, en qué me está pidiendo el problema. El problema me pide cuál es la fuerza de gravedad. Entonces, mi fórmula pues sería para calcular esa fuerza de gravedad. Y la fórmula es fuerza de gravedad igual a la constante gravitatoria que multiplica al resultado de la masa 1 por la masa 2 entre su distancia al cuadrado. Esta es mi fórmula, ¿verdad? Teniendo en cuenta esa fórmula, podemos determinar si todos los datos de la fórmula los tengo ya en mi columna de datos. El primerito que me hace falta es la constante gravitatoria, lo que les mencionaba. El problema en ningún momento me está diciendo, considerando la constante gravitatoria que vale tanto, pero como yo ya la conozco y la necesito en la fórmula, pues simplemente la agrego. Constante gravitatoria es igual a 6.67 por 10 a la menos 11. Y no tiene unidades, ya la tengo completa. Entonces vamos a irnos paso a paso. Constante gravitatoria, ya la tengo en mi columna de datos.
Masa 1 ya está y ya está en kilogramos, correcto. Masa 2 ya la tengo su valor y en kilogramos, no hay problema. Y la distancia ya la tengo en su valor y en metros, por lo tanto ya mi fórmula se complementa con los datos. Y puedo pasar al siguiente tema o al siguiente apartado, que es la sustitución. Como lo dice su nombre, pues tengo que sustituir cada uno de los datos en esta fórmula. Voy a ver si se alcanza a ver. Para que quepa en este apartado, pues bueno, voy a hacer un poco pequeños los números. Me quedaría entonces fuerza de gravedad es igual a la constante gravitatoria. En vez de poner la G, pongo su valor y es 6.67 por 10 a la menos 11. Y eso que multiplica a la masa 1, que es 0.8 por 10 a la tercera potencia, y multiplica a la masa 2, que es 2.52 por 10 a la cuarta potencia, y todo eso se tiene que dividir entre la distancia, que es 4.2 por 10 a la 4 al cuadrado. Esa sería mi primera sustitución. Llegando a este momento en el que ya sustituí la fórmula del apartado de fórmula con los datos del apartado de datos ya en su unidad correspondiente, pues bueno, ahora sí, con ayuda de mi calculadora, voy a tener que realizar estas operaciones utilizando la jerarquía de operaciones. ¿Cuál es la jerarquía de operaciones? Pues bueno, es el sistema que me permite clasificar cuál nivel o cuál operación lleva mayor jerarquía y por lo tanto se tiene que desarrollar primero. En esta fórmula me voy a desarrollar hacia abajo. La constante gravitatoria no la puedo multiplicar aún porque no tengo un resultado fijo de esto. Lo que sí puedo ir haciendo es multiplicar las masas tal cual está ahí, y sacar el cuadrado de la cantidad de la distancia, es decir, me quedo todavía con la fuerza gravitatoria, 6.67 por 10 a la menos 11, y en mi calculadora obtengo estas dos multiplicaciones. ¿Cómo lo voy a poner? Aquí te estoy adjuntando un video de cómo escribir en la calculadora estas cantidades con notación. Entonces me quedaría 0.8 utilizando los paréntesis de tu calculadora científica para tener una mejor organización y prevenir errores. Por 10 a la menos 3 multiplicado 2.52 por 10 a la 4 y mi primer resultado, que iría en la parte superior de esta operación, es de 20.160.000. Es decir, el resultado de multiplicar estas dos masas me dio 20.160.000. ¿En qué estoy hablando? Pues todavía en kilogramos, ya que ambas son masas. Paso al siguiente, que es el resultado de abajo, elevarlo al cuadrado. Es muy sencillo con la utilización de paréntesis. Entonces solo hay que escribir bien la notación, 4.2 por 10 a la 4, y esto elevado al cuadrado. Y obtengo 1.764 millones. Separado por comas. Y ya se va haciendo más pequeñas las cantidades. Si se fijan, pues ya tengo una operación clave, que sería la siguiente. No puedo aún multiplicar la constante gravitatoria si no tengo el resultado de esta operación, que es una división. ¿Ok? Entonces tengo que dividir los 20.160.000 entre los 1.764 millones, que es la distancia al cuadrado. Y ahora sí, en el siguiente, todavía la fuerza de gravedad es igual a esta constante. Aún la constante no lo puedo cambiar porque no la he utilizado, 6.67 por 10 a la menos 11. Y esto multiplica el resultado de esta división, que precisamente es 0.0114. Como es una cantidad muy pequeña, voy a pedirles que sí pongamos mínimo 6 decimales al realizar la operación. 0.11428. Si pusiéramos todos, es un resultado más exacto, pero bueno, para tener todos en la misma sintonía hay que colocar solo 6, ¿ok? O mínimo 6 decimales en este tipo de operaciones.
Entonces mi fórmula se va dividiendo, se va simplificando hasta este punto en el que solo tengo que multiplicar estas dos cantidades. El resultado de las masas dividido entre la distancia al cuadrado por la constante gravitatoria. Y es lo que voy a realizar. Lo realizo igual con paréntesis. Y obtengo como resultado, ya en la columna de resultado, que la fuerza de gravedad entre estos dos cuerpos celestes es de 7.62 por 10 a la menos 13. Por lo general, este tipo de calculadoras científicas, pues bueno, les va a dar el resultado ya en notación científica. Y ese es el resultado que hay que poner, ¿ok? 7.62 por 10 a la menos 13. Como es una notación científica, pues solo con 2 decimales basta. Y este sería el resultado de este ejercicio. Hay que tenerlo en su cuaderno, pueden verificar por algún error. Y hay que basarnos en este desarrollo para los siguientes ejercicios de esta actividad 2 del parcial 2 de Física 1.